Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos alegra que estén en esta primera experiencia que tenemos desde el Observatorio Micro-Macro de la Universidad Don Bosco. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar que está lleno de muchas actividades de conocimiento ya para todos los apasionados por este mundo de la astronomía ya y sobre todo los que son aficionados al tema de asteroides. Como ya ustedes saben, este día, 30 de junio, estamos celebrando el Día Internacional del Asteroide. Así que ya les habíamos mencionado que lo íbamos a celebrar algo grande, al estilo OMM-UDB. Así que tenemos la presencia de una conferencista internacional, ¿ya? Ella es la doctora Marcela Cañada Asandri. Ella es una profesora, ¿ya? Que ha visto a bien pues acompañarnos en esta actividad. Ella es de San Juan, Argentina, es doctora en astronomía por la Universidad Nacional de San Juan, es profesora adjunta en el Departamento de Geofísica y Astronomía de la Facultad de Ciencias Exactas de esa universidad y es parte del Gabinete de Ciencias Planetarias de esta institución. Además, es investigadora adjunta de la carrera del investigador científico y tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en Argentina, y obviamente pues tiene una diversidad de publicaciones de artículos científicos en varias revistas internacionales, además de haber participado en muchos congresos nacionales e internacionales. Su área de investigación principal es la de asteroides, así que para nosotros es un gran honor tener la talla de esta investigadora para podernos inaugurar con esta actividad. Así que ella actualmente está trabajando en la región interna, con la región interna del cinturón principal de asteroides. Ha sido distinguida por la Unión Astronómica Internacional en el 2017 al designar el asteroide 11453 con su nombre. Realiza habitualmente muchas tareas de difusión y hoy es prueba de ello, ¿ya? Al estarnos acompañando. Así que le damos la más cordial bienvenida a la doctora Marcela Cañada Sandri, ¿ya? Quien nos honra mucho con su presencia. Para nosotros es un gran honor ya tenerla acá en nuestro observatorio Micro-Macro de la Universidad Don Bosco. Doctora Cañada, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola Brisa, buenas tardes para ustedes, buenas noches para nosotros aquí más al sur. Para mí también es un placer acompañarlos y dar inicio a este ciclo de webinar que seguro que va a ser un éxito en todas sus presentaciones. Agradecerles la invitación al Observatorio Micro-Macro y a la Universidad Don Bosco. Realmente es un gusto grande para mí estar compartiendo esta actividad en el Día del Asteroide con ustedes. Bueno, pues ya vas a darte cuenta que aquí la pasión por la astronomía, por el tema, ya en especial del que estamos celebrando ahora y que tú nos vas a acompañar, pues obviamente es enriquecedor para nosotros. Como ustedes ya verán, el tema que nos va a presentar tiene un nombre, ya lo vieron ustedes en los artes que hemos publicado, tiene un nombre bien peculiar, porque prácticamente nos vamos a sentir bien acompañados, no estamos solos en la ruta, ya tenemos compañeros de ruta, tal como lo ha colocado en su ponencia, que tenemos nuestro planeta Tierra con sus compañeros de ruta. Así que vamos a conocer esa ruta que a veces parece congestionada. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación y te dejamos entonces para que nos puedas enriquecer en esta pasión que nosotros tenemos aquí en el país, El Salvador. Bueno, muchísimas gracias. Quería comentarles por un lado que tengan quizás un poquito de paciencia por la cuestión tecnológica. Tenemos que ir viendo cómo ajustan las cosas aquí para ir mostrándoles lo que he traído hoy. Y quienes vayan teniendo alguna pregunta, la pueden ir agregando en la línea de comentarios ahí en la página de YouTube. Que Brisa me va a ir haciendo las preguntas, así que quien quiera ir preguntando en la medida que yo vaya hablando, no hay ningún problema, paramos y tratamos de responder las preguntas que hagan. Ahora vamos a ver si podemos compartir la presentación.
Brisa, ¿me dirá si lo están viendo ya? Bien, ahí veo que, Sí. ya lo tienen. Perfecto. Sí. Estamos. Bueno, como les comentó Brisa en la presentación, la idea es comentarles sobre la Tierra y los compañeros de ruta que tiene y cómo a veces estamos acompañados de cerca. Estos son algunos de los tópicos que vamos a conversar en este ratito que compartiremos, como para que tengan una idea de la temática que vamos a desarrollar. Y lo primero que vamos a hacer es contarles qué es el Día del Asteroide o por qué tenemos este Día del Asteroide. El episodio de Tunguska de 1918, que ocurrió un 30 de junio, fue clave para la astronomía planetaria en muchos aspectos, porque es el primer registro de un bólido del que tenemos relatos de personas que lo vieron. Entonces, esto para nosotros es muy importante. Tunguska es una zona de Siberia, en Rusia, y el 30 de junio de 1918, alrededor de las 7 de la mañana, hubo una explosión muy fuerte. En la zona donde ocurrió, efectivamente, es una zona bastante despoblada, por suerte, pero esta explosión tuvo como consecuencia un área devastada del orden de los 2.500 kilómetros cuadrados. Para que tengan una medida de escala de qué tamaño estamos hablando, estaríamos hablando del 10% de la superficie de El Salvador. O sea que el área devastada fue realmente muy grande. Ahí tienen ustedes algunas imágenes que en realidad fueron tomadas cuando llegó la primera expedición 20 años después, porque la zona es de muy difícil acceso y mucho más a principios de 1900. Entonces no fue hasta casi 10 años después que pudieron llegar los primeros investigadores a ver qué era lo que había ocurrido. Lo que ustedes pueden ver son los árboles, todos caídos, y la manera en la que estaban distribuidos esos árboles fue lo que les dio a los investigadores la primera idea de que podía tratarse de un bólido que había explotado. Los lugareños le dieron una explicación sobrenatural, lo asociaron a un dios que se había enojado, pero digamos, la presencia de estos troncos que ustedes pueden ver en las imágenes, que 10 años después los encontraron así, y ya van a ver imágenes de cómo está eso hoy. Los troncos no solamente estaban caídos, sino que las cáscaras, las cortezas, estaban totalmente arrancadas junto con sus ramas. Eran como cientos de miles de postes de teléfono, todos volcados en una simetría de tipo radial, que fue lo que les dio la pista de que efectivamente eso podía ser un bólido. Aquí tienen ustedes algunas imágenes de la época, la misma que les mostraba recién, aquí tienen otra, y esta es una imagen actual, donde lo que tenemos en esta superficie es que apenas han empezado a crecer, no hace mucho, los árboles nuevamente en la zona, repoblándola. Claramente el nivel de daño que puede producir acá tienen algo un poco más nuevo, este es de 2018, cuando se cumplieron los 100 años del bólido de Tunguska, y ustedes pueden ver que todavía hay regiones donde los árboles no pueden crecer. La magnitud estimada del daño que produjo en la zona es del orden de unas 200 bombas de Hiroshima, como para que tengan una idea. Afortunadamente la zona es despoblada, entonces no hubo que lamentar víctimas humanas. Seguramente muchos animales fallecieron en el evento, pero los pobladores más cercanos estaban a más de 50 kilómetros y de hecho pudieron percibir la onda de choque y el calor. La primera descripción que logran de un lugareño les contaba que sintió como su camisa se calentaba tanto como si estuviera prendida a fuego
de la violencia y la fuerza que tenía esa explosión. La explosión fue tan fuerte que los sismógrafos en Londres pudieron detectarla, o sea, miles de kilómetros de distancia. Entonces, para los astrónomos es un buen punto de partida para utilizar el Día del Asteroide como una herramienta de comunicación con la comunidad, donde lo que uno espera es, por un lado, crear conciencia en el sentido de la importancia que tiene el monitoreo de los asteroides. Vamos a ver que hay, no solamente por una cuestión asociada al posible peligro que pueden representar, sino hay otras cosas que también son muy importantes y muy interesantes para la humanidad en general. Aprovechar la oportunidad para educar en ciencia, educar en pensamiento crítico, y hacer difusión de la ciencia, difusión de las tareas que uno hace. Entonces, para nosotros el Día del Asteroide es una buena excusa para acercarnos a las personas. Vamos a comenzar con ¿qué es un asteroide? Si pensamos que un sistema solar se forma con una secuencia que dura algunos cientos de miles de años, que lleva desde una nube molecular de gas que comienza a compactarse, a atraerse gravitatoriamente y colapsar para formar esta estrella que tienen ustedes aquí. Todo este material no es adicionado o acretado por la estrella, sino que queda un remanente que se colapsa y forma un disco, que es lo que ustedes tienen en las imágenes siguientes. Ese disco de material que no va a formar parte de la estrella, formará eventualmente los planetas del sistema solar, de un sistema solar cualquiera. Esto es, por más que aparezcan un Saturno, un Júpiter, digamos, creemos que es más o menos el modelo que se podría aplicar a cualquier sistema solar, general, por lo menos. Ahora bien, de la misma manera que no todo el material va a parar a la estrella y forma planetas, no todo el material sobrante va a formar los planetas, sino que van a quedar como sobras. Para que puedan darse un poco una idea de a qué nos referimos con estas sobras, lo que podemos hacer es imaginar lo que ocurre cuando construimos en nuestra casa. Si nosotros levantamos una pared, tenemos distintos tipos de materiales. Tenemos ladrillos, tenemos cemento, tenemos hierro, tenemos ripio, ¿sí? Greda, materiales que a la larga, cuando terminemos de construir nuestra pared, van a sobrar restos. Nos van a sobrar los escombros. Entonces, los asteroides y los cometas vendrían siendo esos escombros que quedaron de la formación, en este caso, del sistema solar. Entonces, haciendo esa asociación por ahí es un poquito más sencillo entender qué significa que es un asteroide efectivamente. Aquí tenemos algunos ejemplos de asteroides. Ceres es el asteroide más grande del cinturón principal, que ya vamos a ver dónde queda ubicado. Tiene unos 1000 kilómetros de diámetro. Y aquí tenemos otros 3 ejemplos más de asteroides que son bastante grandes. El número que tienen delante indica el orden del descubrimiento. Ceres recién fue descubierto el 1 de enero de 1801 por el sacerdote Giuseppe Piazzi. Para que tengan una idea y comparen cuánto tiempo nos llevó conocer que existían los asteroides, podemos pensar que los planetas, Marte, Júpiter, Urano, hasta Saturno, eran conocidos desde la antigüedad. Sin embargo, recién a partir de 1800 comenzaron a descubrirse los asteroides. De hecho, los más de 500.000 asteroides que se conocen actualmente se han descubierto en los últimos 30, 40 años. Entonces, estos objetos para nosotros en escala de tiempo humano son bastante nuevos, digamos, en conocimiento, ¿no? Que estamos con mucho por descubrir sobre ellos. Aquí tenemos otro ejemplo que es Ceres, el mismo que veíamos recién aquí, pero en un close-up. Y fíjense, tenemos una parte de Ceres y fíjense que está lleno de cráteres.
lleno de cráteres. Muchísimos. Toda su superficie es una historia de impactos. Nosotros tenemos la suerte de tener una atmósfera y de tener la Luna que ataja bastante de los objetos que podríamos recibir, pero ahí tienen una muestra de lo que puede pasar y de la cantidad de objetos que hay que puede haber dando vuelta también. Aquí tenemos otro ejemplo de asteroides. Está en escala para que ustedes vean. El 21 Lutetia, tenemos, el efecto del mouse. 21 Lutetia tiene unos 130 kilómetros de diámetro. Aquí arriba tenemos Ida y su satélite Dáctil. Luego tenemos Eros, Matilde y otros más pequeñitos. Fíjense, estos nombres después los vamos a ver en una diapositiva más adelante y van a entender por qué están justamente estos nombres. Pero quería llamarles la atención sobre las diferencias de texturas que empezamos a notar. En la primera imagen que yo les había mostrado de asteroides, se veía todo borroso y uno no podía apreciar demasiado su superficie. Sin embargo, en estas imágenes que son más próximas, sí podemos empezar a ver que tienen formas muy diversas, texturas muy diversas. Lo mismo que veníamos hablando de los escombros de una construcción. Los trozos que van a ir quedando van a ser diferentes. Entonces, es razonable también pensar que las composiciones de estos objetos van a ser diferentes. Aquí tenemos nuevamente, vuelve a ser Eros en otra perspectiva, y aquí nuevamente tenemos Ida y Dáctil. Fíjense que la superficie parecería como suave, en realidad, por ejemplo, Eros es bastante polvoriento, aquí no se puede apreciar, pero sí da la sensación de una superficie como suave, en comparación con estos dos señores. Este es Itokawa, que estaba en la primera imagen más llena de asteroides, donde era muy pequeñito, porque Itokawa es un asteroide realmente muy pequeño, y este es Bennu, de quien vamos a hablar también más adelante. Fíjense las diferencias respecto de los otros asteroides que les mostraba recién. Son mucho más rugosos, tienen rocas, si se fijan, parecen un trozo de patio, un trozo de descampado, un lugar donde haya piedra y polvo y piedras. No difieren mucho de cosas que no son familiares. Si nos abstraemos de que estamos mirando un asteroide, bien podríamos pensar que esa foto se sacó en alguna zona desértica, ¿no? No es tan diferente por ahí de lo que uno conoce. Bien, ¿cuál es su composición? Porque como les decía, ya que son escombros, no necesariamente están hechos de lo mismo. Lo que tienen es diferentes trocitos de la nebulosa primordial, que es una de las cuestiones por las cuales los asteroides son muy interesantes para los astrónomos. Su composición nos da una muestra de los materiales que había en la nebulosa que formó al Sol y a los planetas. Ahora bien, si también formó los planetas, podríamos preguntarnos ¿por qué no miramos en el planeta? Los elementos son los mismos, se formaron en el mismo lugar. Pero, ¿cuál es el problema? En los planetas tenemos efectos geológicos y efectos atmosféricos que modifican la composición. Entonces, aunque nos hemos formado con los mismos materiales, la Tierra y los asteroides, en la Tierra tenemos efectos de climatológicos, geológicos y atmosféricos que han afectado el material, cosa que en los asteroides y en los cometas no ha ocurrido. Es como haber guardado información en una cápsula que no ha sido prácticamente afectada en los cientos de miles de millones de años desde la formación del sistema solar. Entonces, conocer su composición es, a priori, para nosotros, información importantísima porque nos permite describir cómo estaba compuesta la nube protoplanetaria. En líneas generales, muy generales, los podemos dividir en tres tipos. Los tipos C, que son asteroides oscuros,
carbonosos o condríticos porque tienen cóndrulas. Los tipo S, que son rocosos formados por silicatos y un poquito de metales. Y los tipo M, de metálicos, cuya composición es fundamentalmente hierro y níquel. Las imágenes que ustedes están viendo ahí abajo de cada una de las descripciones corresponden a meteoritos. ¿Por qué? Porque el meteorito es como la muestra que nos llega a nosotros desde el cielo, ¿sí? El meteorito es material extraterrestre. Entonces, si yo lo analizo, puedo saber qué tipo de material tengo afuera. ¿Cuál es el problema? Que yo no sé, cuando yo encuentro un meteorito y lo analizo, no puedo saber cuál es exactamente su origen. No puedo saber lo que nosotros llamamos en astronomía el cuerpo parental. ¿De dónde, de qué asteroide salió? Claramente, si se fijan, tenemos tres objetos que son completamente diferentes, que era lo que yo les decía en algún momento. Lo que tenemos aquí es distintos tipos de materiales. Ahora bien, ¿cómo saber qué les corresponde a cada uno? Lo que hacemos los astrónomos es tomar el espectro de un asteroide y tratar de igualarlo y compararlo con los espectros de los meteoritos que tenemos aquí en la Tierra y tratar de ver cuál es el que mejor se asemeja, cuál es el que mejor se ajusta. Y en función de eso, decir qué tipo de composición puede tener un asteroide. ¿Dónde podemos encontrar a estos asteroides? Si miramos el sistema solar desde afuera hacia adentro, en esta imagen lo que tenemos aquí es todos los puntos rojos más externos, rojos, blancos, esos fucsias, la zona más externa, es lo que llamamos el cinturón transneptuniano. Aquí estamos mirando desde muy afuera al sistema solar. Entonces, si este es el cinturón transneptuniano, lo que tenemos son las órbitas de Neptuno, Urano, Saturno y Júpiter. En el medio estaría el Sol y ahí adentro estarían el resto de los planetas internos, solo que todavía no los estamos viendo. Cada uno de esos puntitos es el equivalente de un asteroide. Nosotros no nos vamos a referir a estos que están en esta zona externa, nos va a interesar lo que está más adentro, pero todo eso son escombros, ¿sí? Si nos adentramos un poquito en el sistema solar, lo que tenemos es, recién teníamos la órbita de Júpiter adentro, ahora lo que vamos a tener es la órbita de Júpiter afuera. El borde externo será la órbita de Júpiter. Entonces, la siguiente será la órbita de Marte, la de la Tierra, la de Venus, la de Mercurio y el Sol en el centro. Cada uno de esos puntitos se corresponde con un asteroide real. Como verán, la cantidad es terriblemente grande. Si nos vamos todavía un poco más adentro para analizar qué pasa en la zona donde a nosotros nos interesa, lo que tenemos aquí afuera, todos estos puntitos verdes, es el cinturón principal, que era lo que teníamos en la diapositiva de recién. Toda esta región entre Marte y Júpiter será lo que nosotros llamamos el cinturón principal, que es donde está Ceres y todos esos otros asteroides que yo les mostré. Todos estos puntitos amarillos entonces corresponden con el cinturón principal. Esta sería la órbita de Marte, la de la Tierra, la de Venus, la de Mercurio y nuevamente en el centro el Sol. Podemos ver claramente la cantidad de objetos que hay en la zona de la órbita de la Tierra. Son realmente muchos. Ahora bien, me van a tener que tener un segundo de paciencia para que yo les pueda mostrar cómo se ven esos asteroides que están más cerquita de la Tierra. Si se fijan, la línea celeste es la órbita de la Tierra en un transcurso que va de un par de años, 2007-2008.
Y lo que vamos haciendo en realidad es seguir el camino de la Tierra y vemos todos esos puntitos de colores. En todos los casos los puntitos de colores se refieren a una clasificación dinámica que no viene al caso aquí. Pero vean la cantidad de objetos que nosotros vemos cruzando la órbita de la Tierra. Son muchos. Y esto, ya les digo, es en el transcurso de 2 años. Ahora bien, esto que estamos viendo aquí es una visión en el plano, entonces parecería que algunos de esos puntitos están chocando y no, en realidad lo que están pasando es por arriba o por abajo porque no todos comparten la misma órbita. Si les comparto uno más, van a tener una mejor idea de cómo es la visión. Ahí está. Perfecto. Fíjense, esta es una visión más 3D de lo que yo les mostraba recién. Esta grisecita que está aquí es la órbita de la Tierra. Y esto es ahora en 2020. Como ven, la cantidad de objetos que hay cruzando la Tierra va por ahí, en el trámite del GIF. La cantidad de objetos que hay pasando a la altura de la Tierra es realmente mucha. Es un número importante de objetos. Entonces, tenemos que saber cuáles son, cómo son, para poder monitorearlos y poder predecir mínimamente cuál va a ser su comportamiento y qué tipo de problemas nos podrían llegar a causar. Todavía ustedes no están viendo la presentación. Bien, ahí volvieron a la presentación. Entonces, yo puedo avanzar. La pregunta sería, ¿cómo llegan todos estos objetos hasta la Tierra? Porque sí, cuando todo el sistema se forma, tenemos un montón de estos escombros, de estos restos que quedan en el camino, pero no están todo el tiempo en ese lugar, haciendo sus órbitas, pero no están todo el tiempo, sino que en realidad en la zona de la Tierra, las órbitas, los objetos que llegan tienen órbitas más bien inestables y no duran mucho tiempo. Pero en este grafiquito que tenemos aquí, hay, lo que tenemos en el eje X es la distancia heliocéntrica, o sea, la distancia al Sol en unidades astronómicas y la inclinación de la órbita. Fíjense, recién yo les mostraba cómo cambiaba de ver la situación en el plano a poder verle un cierto grado de inclinación y veíamos que no todos los objetos estaban en el mismo plano. Entonces, este tipo de gráficos nos ayuda mucho a apreciar cómo están distribuidas en cierta medida las órbitas en el sistema solar. Este sistema solar aquí llega solo hasta Júpiter, pero para la parte que nos interesa es más que suficiente. Fíjense, entre las órbitas de Marte y Júpiter tenemos lo que llamamos el cinturón principal de asteroides, donde la gran mayoría de ellos está concentrada entre 2.2 y 3.2 unidades astronómicas aproximadamente. Cuanto más clarito es el color, más cantidad de objetos hay. Cada uno de estos puntitos corresponde a un objeto real. Fíjense que la zona de la Tierra tiene muchos puntitos a su alrededor, pero no tantos como lo que tenemos por acá. Entonces, para responder a la pregunta de cómo llegan hasta la Tierra, estos que están aquí eventualmente en algún momento se van, en general siguen su camino hacia el Sol, hacia dentro del sistema solar y eventualmente terminan cayendo al Sol. Pero tenemos lo que se llama un flujo, una cierta cantidad de asteroides que siguen entrando al sistema solar desde la zona del cinturón de asteroides hacia la región interna del sistema. ¿Y cómo lo hacen? Lo que tenemos aquí en realidad es la presencia de Júpiter fundamentalmente, pero Saturno también ayuda bastante. Son como los que hacen bullying en los asteroides. Son el equivalente de hacer bullying. ¿Por qué? Porque el asteroide está haciendo su órbita y si su posición coincide con ciertos lugares específicos donde a Júpiter no le gusta que haya asteroides o a Saturno,
empiezan a perturbarlos, que es el término astronómico que nosotros usamos, pero podemos pensar en que empiezan a molestarlos de manera tal que los sacan. ¿Cómo podemos ver que eso es así? Si ustedes se fijan en esta distribución de asteroides, tenemos zonas donde venimos teniendo muchos y aquí quedan muy poquititos y aquí tenemos estos espacios aquí que se llaman los vacíos de Kirkwood, fíjense. Y después tenemos, por ejemplo, estas curvitas, esta zona aquí donde es como que queda mocho, queda truncado. Y que va por acá y que también van por acá. Perdón. Lo que ocurre es que cuando estas zonas donde se ven muchos menos objetos son esas zonas que yo les digo que a Júpiter y a Saturno no les gusta que haya objetos. Los molestan para sacarlos. Y cuando los sacan, en general, la trayectoria que más o menos siguen pueden ir viendo, pueden ir pasando de una parte del cinturón a otra y subir a esta región, que es la región de los Hungarias, que es lo que Drisa les comentaba, que es en general mi área de interés. Yo busco caracterizar superficies en la zona de los Hungarias y tratar de explicar cómo están ahí, cómo llegaron y cómo evolucionan dentro de esta región. Los objetos luego de entrar aquí salen, bajan, esto a lo largo de cientos de miles de años, ¿sí? O decenas de miles de años, dependiendo cuánto estén siendo perturbados. Y eventualmente van a empezar a cruzar la órbita de la Tierra. Entonces, no nos podemos contentar con saber qué es lo que pasa hoy, cómo son los objetos hoy, cuántos tenemos y cómo se mueven, sino que tenemos que estar monitoreando permanentemente para conocer a los objetos nuevos, además de a los pequeños que muchas veces son difíciles de observar. Entonces, nos vamos a centrar en un tipo particular de asteroides, que son los asteroides próximos a la Tierra. Dentro de los asteroides próximos a la Tierra tenemos los asteroides potencialmente peligrosos. En ambos casos, las letras las siglas corresponden a su nombre en inglés. Y yo les voy a comentar un poco de estos porque son los que nos pueden llegar a preocupar eventualmente o nos pueden llegar a traer algunas alegrías. Este grafiquito es similar a los que teníamos recién, pero acá tenemos la órbita de Júpiter, la de Marte y en negro la de la Tierra. Cada una de las líneas celestes que tienen trazadas es un asteroide que cruza la órbita de la Tierra de alguna manera o que es un NEA, básicamente. Tenemos del orden de 23.000 NEAs conocidos. Dentro de esos 23.000 tenemos 1.500 que califican como peligrosos, como potencialmente peligrosos. Los NEAs los clasificamos en función de cómo es su órbita respecto de la órbita de la Tierra. Esto es simplemente una nota de color como para que lo vean, porque a veces aparece en las noticias, hacen referencia a estos nombres: Apolo, Atenas, Amor. Y simplemente es cómo es la configuración de su órbita, ¿sí? De la trayectoria que siguen alrededor del Sol respecto de la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, en base a esos criterios se clasifican. En cambio, los potencialmente peligrosos son aquellos que, aún estando dentro de alguna de esas otras clasificaciones, cumplen con estos dos criterios que aparecen aquí. Este EMOID que aparece aquí, en realidad es la distancia mínima orbital de intersección con la Tierra. ¿Qué sería eso? Si miramos, este sería el más simple para explicarlo, sería esa distancia que está aquí. ¿Sí? Si lo vemos en sería esa distancia que está aquí. Entonces, analizando cuáles de esos objetos tienen una distancia mínima a la órbita de la Tierra en su trayectoria menor a 0.05 unidades astronómicas, y ustedes me dirán, 0.05 unidades astronómicas, ¿cuánto es eso? 7 millones y medio de kilómetros. ¿Cuánto es eso?
es un número difícil de cuantificar, de imaginárselo, de decir, bueno, esto vale tanto. La mejor referencia que pueden tener, en especial cuando analizamos objetos próximos a la Tierra, es la distancia Tierra-Luna. Esta distancia que está aquí de 0.05 unidades astronómicas equivale a un poquito más de 21 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Entonces, un asteroide que tenga una distancia mínima a la órbita de la Tierra de 0.05 llega a estar 21 veces la distancia de la Tierra a la Luna de la distancia de la Tierra efectivamente. El rango es bastante amplio, 21 veces es un número grande, pero estos objetos tienden a ser bastante inestables, entonces es preferible tomar un rango amplio de objetos para estudiar porque sus órbitas cambian en intervalos astronómicos cortos de tiempo. Este numerito que está aquí y esa asociación respecto de la equivalencia en longitudes de la distancia Tierra-Luna es un numerito muy interesante que a mí me gustaría que se lleven a sus casas hoy de aquí. Lo que tenemos es simplemente que dividir por 350.000 kilómetros y tenemos la referencia. ¿Estamos? Aquí el otro parámetro para definir un asteroide potencialmente peligroso es que su diámetro sea menor que 140 metros. Tunguska se supone que tuvo del orden de 40 metros de diámetro, que es bastante menos que este 140. O sea, imaginemos, si un objeto de 40 metros de diámetro hizo semejante daño, un objeto más grande puede realmente hacer un daño mayor, más que considerable. Aquí les traje, como para poder evaluar, una lista de los objetos que van a acercarse a la Tierra. Si ustedes en los próximos 6 años aproximadamente, si ustedes entran a la página del Minor Planet Center, es la página más confiable donde pueden encontrar cuáles son los objetos que estarán cruzando o aproximándose a la superficie. Sí. Marcela, Sí. quizás aprovechando el contexto en el que has estado hablando sobre los asteroides que potencialmente pueden estar cerca de la Tierra, aquí había una pregunta. Sí. Dice, bueno, es Julio Amaya, te saluda, dice que agradece mucho por compartir esta información y le gustaría que comentaras un poco acerca del asteroide ese que se habla mucho últimamente, que es el asteroide Apophis y su trayectoria. Apophis está en la próxima diapositiva, pero sí, es un asteroide que afortunadamente lo conocemos hace ya bastante tiempo, pero que puede llegar a pasar muy cerca de la Tierra, razón por la cual es monitoreado de manera constante. De todas maneras, en las próximas décadas no deberíamos preocuparnos demasiado por Apophis. Sin embargo, insisto, son objetos a los que se los monitorea de manera constante para ir analizando y estudiando las pequeñas variaciones que tiene su órbita, porque en objetos que van a pasar tan cercanos, pequeñas variaciones en su órbita implican grandes cambios en estas distancias que ya son pequeñitas. Entonces, es un asteroide al que particularmente se lo estudia y se lo monitorea de manera constante. De hecho, está, como te decía, en la próxima diapositiva. Ok. Gracias. Bueno, sigan haciendo sus comentarios, sus preguntas. Aprovechemos que tenemos aquí a una experta en el tema. Bien. Ok, sigamos. Lo que les mostraba, me parece que yo saqué la presentación. Ahí está. Les mostraba esta lista porque lo que hice fue buscar, una de las listas que muestra el Minor Planet Center es el cálculo de las distancias de objetos para los próximos 30 años y hay otra lista donde los próximos 100 años.
En objetos con órbitas tan inestables no podemos hacer proyecciones muy a largo plazo. A veces uno escucha en las noticias que dicen un objeto podría colisionarnos dentro de 600 años o 1000 años. Estos objetos son altamente inestables, lo que hace que en realidad una predicción tan a largo plazo sea bastante incierta, ¿sí? Entonces es preferible quizás tomar un poquito de cuidado con eso. Yo quería mostrarles aquí, por ejemplo, el listado que aparece en el Minor Planet Center tiene objetos con distancias todavía más grandes, pero me pareció interesante ir a cosas más pequeñas que 0.05. Entonces, les traigo una pequeña lista. Fíjense, si 0.05 unidades astronómicas son 20 distancias lunares, aquí estamos no en la centésima, sino en la milésima de la distancia. Entonces, están cerca, pero siguen sin ser una preocupación. Los tenemos que controlar, pero no es para que nos preocupemos las personas, digamos. Son una ocupación de los científicos, pero no una preocupación para las personas. Afortunadamente, este 2020, que ya nos ha traído muchos dolores de cabeza, no nos estaría trayendo, por lo menos dentro de los objetos que conocemos, mayores dolores de cabeza por el 2020. Y les puse un listadito muy pequeño hasta 2026, donde tienen estos objetos que están en la milésima de la distancia que estábamos considerando, una milésima de unidad astronómica. Y aquí tenemos los que van a pasar bastante más cerquita, y el primero que aparece es Apophis, por eso me hizo gracia el comentario, porque el primero que aparece es Apophis. Perdón, recién no les expliqué, aquí teníamos el nombre del asteroide, donde fíjense que esto es una denominación provisoria. Sin embargo, Apophis, que ya lo conocemos hace bastante tiempo, tiene nombre y un número definitivo. Este numerito que está acá es el día juliano. Los astrónomos usamos un conteo continuo del tiempo para no fraccionarlo cuando uno tiene que hacer cálculos y simular órbitas, por ejemplo. Es mucho más útil para nosotros el número así, la distribución continua del tiempo y no fraccionada por años. Pero acá sí tienen la fecha en cómo la usa la persona común. Y fíjense, Apophis, en abril, el 13 de abril de 2029, va a pasar a esta distancia, que es bastante cerquita, ¿sí? Vamos a admitir eso, la distancia es pequeña. Pero sin embargo, y acá tenemos algunos más, fíjense, pero 2034 hasta 2047, que era esta lista pequeña de los 33 años que les decía, tendríamos los que van a pasar un poco más cerca dentro de los objetos que conocemos. Así que es importante cuando ustedes ven en las noticias que nos va a pasar un asteroide próximo. En general se hace mucho ruido, mucho aspaviento, porque va a pasar un objeto cercano y nos va a pasar cerca y nos va a pasar cerca. ¿Y cuánto es cerca? Normalmente en la noticia dice a qué distancia nos va a pasar. Para quedarse tranquilos, dividan esa distancia en la distancia Tierra-Luna, o sea, en los 350.000 kilómetros, y van a tener una mejor idea. Es más fácil pensarlo, eso está una vez la Luna, 2 veces la Luna. Ha habido casos el año pasado. Hubo uno que pasó a una distancia menor que entre la Tierra y la Luna, y ese sí hubiera sido peligroso, ¿sí? Afortunadamente, simplemente pasó, la presencia de la Tierra no perturbó lo suficiente como para desviarlo y no nos generó problemas. Pero ese sí nos pasó cerca, porque la distancia era menos que una distancia Tierra-Luna. Entonces, esa es de las cosas que a mí me gustaría que ustedes se lleven hoy de aquí, el poder hacer ese análisis y no asustarse y no dejarse asustar por ahí por un poco de sensacionalismo. Monitorearlo.
potencialmente peligrosos es suficiente? Lamentablemente no. ¿Y por qué no? Acá tenemos la tasa de descubrimiento, ¿sí? Esta página, esto está tomado de aquí de la página de NEOS. NEOS y NEAS es lo mismo, la diferencia es que hablamos de asteroides próximos a la Tierra o de objetos próximos a la Tierra. Cuando ponemos objetos, estamos metiendo en el mismo grupo los asteroides, los cometas y los potencialmente peligrosos, que es como lo tienen, fíjense, discriminado aquí. Aquí lo que podemos ver es cómo aumentó enormemente la tasa de descubrimientos a partir del año 2000 y del 2010 en adelante. Es realmente importante la tasa de descubrimiento, producto de que comenzaron a haber surveys específicos de búsqueda de NEOs y monitoreos constantes del cielo. Este tipo de monitoreos se pueden hacer en observatorios y también se pueden hacer utilizando la invaluable ayuda en ese caso de los astrónomos aficionados. Es muy importante la detección de estos objetos. Marcela, ¿Sí? aquí tenemos también otros comentarios. Primero aquí el portal AstroKid quiere saber cómo se llama el sitio de localizar los asteroides cercanos a la Tierra. Creo que tú lo mencionaste, pero quieren saber dónde se localizan, el sitio web. El Minor Planet Center. Si quieren, después podemos dejarlo en la lista, pero si buscan Minor Planet Center en internet, lo van a encontrar fácilmente. Creo que está todo en inglés, lo que puede ser un poco complejo por ahí para algunos, pero ese es el sitio, el mejor sitio donde uno puede ir a buscar información real, ¿sí? Okay. Donde las cuentas, los números van a estar correctos o lo más correctos posible, para no, por ahí no caer en la tentación de una página que sea un poco sensacionalista y nos esté dando un objeto que quizás no es tan peligroso como nos quiere hacer creer. Ok, bueno, eso es importante, ¿va? Siempre tener la fuente fidedigna. Sí, sin duda que sí. Y esta página que tienen acá que les mostraba yo recién, perdón, la página de la NASA de asteroides próximos, esta página también es sumamente importante, tiene muy buena información. Por ejemplo, este gráfico que está aquí, si uno entra a la página, en realidad es un gráfico que puede ser interactivo y uno puede ir viendo la evolución de los descubrimientos a lo largo del tiempo. Es realmente una página muy llena de información buena también, de muy buena calidad. Bueno, pues Portal AstroKid ya tiene ahí donde curiosear, ¿verdad? Porque es un portal de niños. Sí, lo conozco, un portal muy lindo, muy interesante para los chicos. Ok, Sebastián Gimber te saluda desde San Juan, Argentina. Buena. Bueno, ya ves, los asteroides que orbitan cercanos a la Tierra podrían afectar la órbita de la misma, aunque no dicen la misma. Repito nuevamente, ¿está bien? ¿Está claro? Sí. Okay. A ver, cuando nosotros tenemos dos cuerpos interactuando, tenemos efectos de acción y reacción, ¿verdad? Entonces, la fuerza que ejerce uno es ejercida de manera opuesta sobre el otro. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando estamos hablando de David y Goliat, o sea, de un objeto muy grande como la Tierra comparado con un objeto muy pequeño como el asteroide, el efecto del asteroide sobre la Tierra es prácticamente despreciable. Entonces, no es que no lo afecte, sino que en la totalidad de los efectos que hay, esto pasa prácticamente desapercibido. ¿Sí? Ok. Ahí tenemos otras, ahora tenemos varias. Bueno. Carmen Celia Morales te saluda, buenas noches y consulta, dice. La pregunta es, ¿existe la posibilidad que un asteroide que se acerque a la Tierra pueda provenir de otra área o región que no sea
de la zona Hungaria? Sí, no necesariamente los asteroides que vengan, o sea, del cinturón principal, no todos van a pasar por la región de los Hungarias. Hay una parte importante que sí sufre esa perturbación, pero no todos estarían pasando por esa región necesariamente. Muy bien. Anthony Fernando pregunta, ¿por qué las órbitas de estos objetos son tan inestables? Porque son objetos que vienen perturbados desde donde estaban ubicados inicialmente. O sea, es como haberles pegado un empujón y que vengan tambaleando. Si no encuentran una posición de equilibrio dentro del sistema solar y como son pequeños es difícil que la encuentren. Es muy probable que sigan viéndose afectados por planetas tan pequeños como Marte o como la Tierra. Al venir ya de haber tenido un encuentro con Júpiter y haberse visto perturbados en su trayectoria, uno podría, lo que uno termina teniendo es un objeto que ya viene como tambaleando y difícilmente logre una posición de equilibrio. Ok, bien. Tenemos otra pregunta y luego podemos ¿Sí? continuar. Sebastián Gimber dice que si es oficial que un asteroide pudo afectar el desarrollo de la vida en el planeta hace millones de años. Bueno, sí, sabemos que creemos razonablemente, con cierta certeza, digamos, que un asteroide golpeó la Tierra y fue el final de la época de los dinosaurios. No hay registros, o sea, no podemos tener registros de eventos anteriores, pero seguro todo indica que fue un asteroide que produjo un efecto invernadero y eso provocó un cambio importantísimo en la evolución que venían teniendo la vida en la Tierra. Ok, muy bien. Creo que ya ahora todos vamos a estar tranquilos, ya de que sí sucedió, que hay Sí, cierta razón, ciertos hay, elementos que pueden indicar que sí. hay indicadores razonables por lo menos de que eso ocurrió y que fue así efectivamente. Y que podría ocurrir. La probabilidad de que ocurra un evento de ese nivel de catástrofe es realmente baja. De todas maneras, hay algunos científicos que han calculado, por ejemplo, la probabilidad de tener otro Tunguska, que sería un problema severo. Si el mismo Tunguska hubiera ocurrido unas horas más tarde, la Tierra hubiera estado un poquito más giradita y el asteroide podría haber caído sobre Leningrado, por ejemplo. O sea, sobre una zona mucho más densamente poblada y habría sido una catástrofe realmente. Hay algunos científicos que dicen que podríamos llegar a tener un Tunguska cada 300 años aproximadamente. Sin embargo, esos números a veces hay que tomarlos con un poquito de cuidado porque no conocemos toda la población de objetos. De hecho, el gráfico que ustedes tienen ahí muestran cómo hemos ido incorporando objetos a nuestro muestrario y para poder hacer el cálculo de la probabilidad de colisión tenemos que saber cuál es la población y una de las cosas que no tenemos completa es la población de asteroides. Entonces es difícil estimar eso correctamente, o sea, hasta que no tengamos la población completa, y es difícil tener la población completa, digamos. Es un círculo un poco complicado. Bueno, ok. Podemos continuar. Vamos a dejar para otro momento el resto Bueno, de comentarios. ya Gracias. igual queda poquito, así que digamos que pronto vamos a poder resolver más dudas si surgen. Muy Bien, bien. entonces ven lo que les decía aquí, miren cómo, o sea, no es lo mismo haber calculado una probabilidad de colisión cuando yo conocía este número de objetos a cuando a la probabilidad de colisión que puedo calcular ahora conociendo este número de objetos. Eso es un detalle muy importante a tener en cuenta. Entonces, necesitamos hacer monitoreo y búsqueda permanente, no solo el monitoreo, que era lo que yo primero preguntaba, ¿solo con monitorear es suficiente? No es suficiente. Además de monitoreo, tengo que buscar, tengo que ver qué más objetos hay, qué objetos vienen llegando. Porque si no, nos puede ocurrir esto que tenemos aquí. El meteoro de Chelyabinsk, que también cayó en Rusia,
parece que Rusia es un lugar complicado para vivir, que probablemente tenga mucho que ver con que su superficie es muy grande, pero no es más que casualidad. Pero el meteorito de Chelyabinsk fue una explosión muy, muy poderosa también de un objeto de algo de unos 20 metros de diámetro. Y fue toda una sorpresa, el objeto no se conocía, no se esperaba y simplemente ocurrió. Entonces, el monitoreo constante nos permite intentar minimizar el riesgo de tener un Chelyabinsk. En ese momento hubo más de 7.000 edificaciones y construcciones afectadas por la explosión. Esta explosión también ocurrió en la atmósfera, no llegó a la colisión, sino que el objeto explotó antes. Y produjo un daño importante en las construcciones y dañó personas fundamentalmente por ejemplo, la explosión de vidrios que lastimó a las personas o la misma onda de choque les produjo problemas en los oídos fundamentalmente. Pero el conocer y el monitorear constantemente nos puede permitir minimizar la posibilidad de un evento de este tipo. Este monitoreo de búsqueda también tiene que venir acompañado de un estudio de su composición y de sus características, por dos razones. Una es el posible desvío o destrucción del asteroide si representa una amenaza. Muchos de ustedes tienen que haber visto la película Armagedón, que tiene muchas cosas que no son viables, pero digamos, la idea es esa. Si sabemos que viene un objeto en camino, ¿qué hacemos con ese objeto? Y la otra cuestión que es un poco más nueva, pero es súper interesante en este momento, es lo que se llama la minería de asteroides o la minería en asteroides. Las misiones espaciales contribuyen mucho a lo que nosotros venimos hablando hasta ahora. Tenemos dos tipos de misiones de estudio y reconocimiento y misiones de lo que se ha dado en llamar defensa planetaria. Aquí hay un pequeño listado, y yo no me voy a detener en esto, pero hay un pequeño listado de misiones que han sobrevolado asteroides fundamentalmente. La primera, la destacada, es la de 1991, porque la misión Galileo, que en realidad iba a Júpiter, hizo el primer sobrevuelo a un asteroide. Tenemos unas misiones previas, las del año 86, al cometa Halley, que pasaron cerca y estudiaron y se hicieron esas misiones específicamente para el cometa Halley, pero la primera misión de monitoreo de un asteroide es la de 1991, y fíjense que los nombres que aparecen aquí son los mismos nombres de los asteroides que yo les mostré en esa diapo que tenía muchos objetos. Porque la única manera de conseguir ese nivel de definición de imagen es con directamente una nave sobrevolando y yendo a tomar la imagen. No podemos lograr ese nivel de definición con ningún telescopio en la Tierra. Aquí tienen la continuación del listado, y aquí ya aparecen 3 misiones que fueron muy importantes, como pasó con la misión Hayabusa, que es una misión de la Agencia Japonesa Espacial, la JAXA. Esta misión fue al asteroide Itokawa, que yo también se los he mostrado. ¿Y por qué es un antes y un después para nosotros? Porque esa misión tomó una muestra y tomó una muestra del asteroide y la trajo de vuelta a la Tierra. Ahora en junio han hecho 10 años de que llegó la muestra del asteroide. Entonces, nosotros siempre habíamos tenido hasta ese momento los meteoritos, que sabíamos que venían de los asteroides, pero no sabíamos de cuál, y aquí realmente teníamos los trozos de material y sabíamos exactamente de dónde los habíamos sacado. La misión Rosetta, que fue al cometa 69P, que también
realizó un montón de estudios in situ, trayendo mucha información nueva y mediciones y resultados de experimentos hechos sobre un cometa, sobre un núcleo cometario, que los núcleos cometarios están hechos del mismo tipo de material que los asteroides. La diferencia más grande es que tienen hielos, pero para nosotros sigue siendo información súper necesaria para poder describir la nebulosa primordial. Y en este momento, la misión OSIRIS-REx todavía está en funciones con el asteroide Bennu, que también se los mostré en la diapo junto con Itokawa. OSIRIS-REx también va a traer una muestra que debería estar llegando en 2023. Y nuevamente es tener realmente el trozo de asteroide, saber exactamente de dónde salió. Entonces, eso es importantísimo. En las misiones espaciales de defensa, las misiones que están actualmente proyectadas son la DART y la misión ERA. La DART es una misión de la NASA que se espera que en un año sea lanzada, y la misión ERA es una misión de la Agencia Espacial Europea y se espera que sea enviada en 2024. Lo que quieren hacer con la misión DART, la misión ERA va a monitorear a posteriori, pero la misión DART lo que pretende hacer es ir hasta el asteroide Didymos, que es el que tienen acá, y el asteroide Didymos tiene una pequeña luna, que somos muy originales los astrónomos y le pusimos Didymoon. Y la idea es poner sobre la luna un sensor, que es el MASCOT, para hacer algunos experimentos y para tener mediciones in situ. Y, como no podía ser de otra manera, tratar de modificar la órbita de la Didymoon con una explosión. No recuerdo en este momento si es tipo misil, la verdad que no sabría decirles, porque no lo recuerdo en este momento. Pero la idea es generar una explosión en ese pequeño asteroide y tratar de modificar la órbita del asteroide utilizando ese efecto de explosión. La idea es, por un lado, monitorearla con el instrumental que vaya junto con la DART y que detrás de ello vaya la misión ERA, que lo que va a hacer es monitorear a posteriori los cambios en la órbita. Esto tiene dos razones. Por un lado, lo podemos pensar como una cuestión tipo la película Armagedón, donde lo que intentamos es desplazarlo y evitar que nos colisione. Y también podemos pensarlo como una manera de trasladar asteroides. ¿Y para qué necesitaríamos trasladar asteroides? Para hacer minería de asteroides o minería en asteroides. La idea de esto es trasladar objetos pequeños como este Didymoon hacia la órbita de la Tierra y realizar actividades de extracción minera en un contexto de baja gravedad, lo que facilita ciertos procesos de extracción y procesamiento. Y por el otro lado, a nosotros nos trae como beneficio adicional el factor ambiental, que en la parte de la minería no es una cuestión menor. Si todo eso se puede hacer en un contexto espacial donde no es tan problemático la cuestión ambiental, nos solucionaría varios problemas. Entonces, esta cuestión de controlar y monitorear y hacer rastreo de los asteroides nos puede beneficiar de un montón de maneras. Porque, por ejemplo, la minería, uno puede preguntarse, ¿minería de qué? ¿Qué es lo que irían a extraer? La idea es hacer extracción de metales, fundamentalmente, metales como el paladio, por ejemplo, que en la Tierra son muy costosos de extraer, porque están a gran profundidad, entonces los costos de extracción hacen que ese material sea muy caro. Y entonces, por un lado tenemos la cuestión de obtener material que de otra manera en la Tierra sería difícil de obtener.
limitar la parte ambiental, que es muy importante. Y una cuestión colateral que muchas veces las personas no tienen en cuenta de este tipo de desarrollos son las ventajas, los beneficios que obtenemos a través de la tecnología que se desarrolla para poder llevar a cabo estos proyectos y que eventualmente llega a la persona común. Como, por ejemplo, toda la tecnología que se fue desarrollando con la carrera espacial y que eventualmente nos ha llegado a nosotros. Y nos ha llegado en cosas tan mundanas, tan comunes como el microondas o en equipamientos médicos, por ejemplo. Entonces, pensar los asteroides como no solamente como un problema, como que puede venir un asteroide y destruir todo, sino como una fuente de un montón de cosas que pueden llegar a ser realmente muy buenas y muy buenas para la humanidad en general, ¿sí? No es una mejora individual, sino una mejora grupal, ¿no? Los beneficios que podemos obtener son realmente muy importantes. Entonces, analizar todos estos aspectos es realmente la parte más importante que yo quiero que se lleven hoy de esta charla. Los asteroides no solamente van a ser una amenaza, no solamente comparten la ruta de la Tierra, sino que pueden ser compañeros que nos brinden un montón de cosas que van a ser realmente muy buenas para nosotros. Y eso es todo. Ok, bueno, me pareció bastante impactante esta parte en la que realmente nos cambia la visión, porque usualmente cuando se escucha hablar de asteroide, se asociaba la idea que va a venir un asteroide y va a impactar a la Tierra, o esto sucedió hace mucho tiempo y hay que monitorear, pero ahora la visión que tú estás dando es, no, ¿verdad? No solamente es eso, sino que ahora se está tratando de tener una visión diferente ya de los asteroides y cómo de ellos pueden contribuir a esa parte de la minería, pues, o sea, es una idea diferente ya de visualizar, ¿verdad? Sí. Bueno, yo le había comentado a Brisa que mi idea no era dar una visión catastrófica de los asteroides, primero porque yo misma no la tengo respecto de ellos, pero está bien, son mi objeto de estudio, entonces para mí son algo súper interesante, pero además, más allá de que efectivamente tenemos chances de que eventualmente llegue un objeto y colisiones, creo que en realidad tenemos más chances de obtener beneficios y de vernos beneficiados en un montón de aspectos por los asteroides, más que el problema de pensar que pueden perjudicarnos por una colisión, ¿sí? O sea, creo que llevarse esa idea de que los compañeros de ruta que tiene la Tierra probablemente sean más amigos que enemigos, ¿no? Sí, no, y yo me imagino que ahora ya muchos van a pensar en cómo entrarle a esa parte, ¿va? De extraerlos. Ya hay empresas que están trabajando en eso. De hecho, estas misiones, por ejemplo, la DART de la NASA, ya también tiene apoyo de empresas que están interesadas en hacer el desarrollo de la minería en asteroides. Es algo que realmente muy interesante por ahí. Puede sonar un poco loco, un poco ajeno, pero realmente yo creo que no, que es algo que a corto o mediano plazo vamos a estar viendo ocurrir. Así que es para estar atentos y ver cómo conseguimos cosas buenas y cosas interesantes para la humanidad. Bueno, muy bien, bueno, los jóvenes que están ahorita pensando ya a qué se quieren dedicar y que están obteniendo una visión diferente sobre este tema, pues ya pueden ir pensando ahí, otra área, minería espacial. Estamos bien. Sí, realmente sí. Innovador y por eso es que hay muchos concursos ahora para los jóvenes, para que ellos puedan poner de manifiesto sus ideas de cómo poder lograr ir a hacer ya misiones espaciales diferentes. Sí, realmente sí.
también es darle otra visión a las misiones espaciales, indudablemente. Sí. Bien, tenemos otros comentarios. Bueno, primero, pues aquí te han saludado Mónica Pollo Agüero, desde Argentina, provincia de Santa Cruz. Es un gran saludo para la doctora Cañada Sandri. Evelyn Rojas, que también te dice que eres bienvenida. Ya Carmen Celia, que agradece por compartir los temas. Y teníamos acá otras preguntas. Dice acá, Portal AstroKid, ¿es cierto que hace unos meses la Tierra capturó unos pequeños objetos como mini lunas? Creo que eran como 3, dice. ¿Es cierto esto? Sí, efectivamente. No es raro que ocurra, le llaman mini lunas porque, bueno, son lo que nosotros el término técnico es capturas temporarias. Son objetos que llegan a la órbita de la Tierra y, digamos, la Tierra los atrae y logra tenerlos, dando un par de vueltitas como la Luna alrededor nuestro y duran un poquito tiempo y luego siguen su camino porque la Tierra no tiene la capacidad de retenerlos para sí. No es como Júpiter, por ejemplo, que tiene muchísimas lunas, o Saturno, que las logra capturar y retener. Nosotros no, pero sí es cierto. Ok. Tenemos otra, dice Carmen Morales. Una consulta más, dice, cada asteroide mantiene una órbita diferente, pero en cuanto a sus velocidades, ¿su rango de variación en velocidad es amplio o se mantienen más o menos constante entre ellos? Hay un pequeño rango de velocidades, pero en general podemos asumir que tienen velocidades similares. Pensemos que esto se forma todo en un disco que está girando junto y va coagulando mientras hace esas vueltitas. Entonces mantiene más o menos esa velocidad. A veces lo que hay es una velocidad relativa en función de que, una velocidad relativa mayor en función de que hay objetos que están más inclinados, entonces la velocidad relativa entre ambas es más grande por esa cuestión, ¿sí? Por eso también puede haber colisiones entre asteroides también. Muy bien, Julio Maya comenta sobre una serie de Netflix que trata sobre la desviación de asteroides. Entonces hace la pregunta si a propósito como arma, dice, ¿es esto posible? La desviación de asteroides. Yo creo que va a depender fundamentalmente del tamaño de los objetos. Si hablamos de cuerpos pequeños, que es a lo que se está apuntando en este momento, y yo creo que es a lo que se apunta por la cuestión de la minería, no tanto por ahí por la defensa espacial o la defensa planetaria. Yo creo que sí, que eventualmente se va a poder, pero digamos, tenemos que terminar de sacarnos la duda de cómo es la composición de estos objetos más pequeñitos, si son sólidos, si son lo que se llama monolíticos, o si son una serie de agregados juntitos, que es lo que nosotros llamamos Rubble Pile, que están como autocontenidos por su gravedad, pero no son, pero tienen espacios vacíos, lo imaginemos más como que tienen agujeritos con espacio en vez de materia en todo su interior. Muy bien. Mónica Pollo Agüero dice desde la provincia de Santa Cruz, le mando un gran saludo a la doctora y le quisiera preguntar si la utilización de la minera en asteroides tendría un impacto ambiental inconveniente para el universo. Bueno, hablar del universo sería un poco grande, pero hablemos de nuestras cercanías. Indudablemente este proceso de trabajo, si se logra llevar a cabo esto de acercar los asteroides a la Luna y hacer minería en esa región, indudablemente va a haber que tener cuidado, yo creo que por ejemplo con la generación de fragmentos o con la generación de chatarra espacial, que ya estamos generando mucha y eso sí puede llegar a ser un problema a la hora de hacer reingresos a la atmósfera de todos estos trozos. Me parece que es por ese lado que podría llegar a ser un inconveniente, pero digamos, no estoy en el desarrollo de ese tipo de actividades, entonces no sabría decirte exactamente cómo planean llevarlo, digamos. Ok. Jorge Luis Castro Castillo dice, bueno, te da un saludo y agradece por todos los conocimientos que has brindado en esta tarde. Isabel Patzán dice que gracias también por compartir tan importantes conocimientos y pues bendiciones para ti.
Muchas Así gracias. que, bueno, ustedes pueden igual seguir haciendo comentarios sobre el tema. Nos encanta que siempre estén compartiendo con nosotros. Vamos a ir dando casi por finalizada nuestra actividad. También allá en Argentina, acuérdense que están ya en horario nocturno, ¿eh? Estamos 3 horas atrás de ellos, ¿eh? Aquí estamos ya, son las 6. Claro, aquí son 9:15 pasadas ya. Bueno, entonces, doctora Cañada, ya, por favor, sus palabras Bueno. para motivarnos todavía mucho más de lo que nos ha dejado ahí impactados con esta actividad. Bueno, la verdad que para mí ha sido un gusto enorme estar aquí, poder compartir lo que para mí es mi pasión, que son los asteroides, poder llevarles esta idea diferente sobre los asteroides. Así que vuelvo nuevamente a agradecerte, Brisa, a ti, a la gente del Observatorio Micro-Macro y de la universidad por esta invitación. Realmente para mí ha sido un gusto compartir con ustedes y con toda la audiencia por internet. Ha sido realmente un gusto y a su disposición cuando quieran podemos repetir el éxito. Bueno, para nosotros ha sido un honor celebrar este Día Internacional del Asteroide, con una potencia de categoría astronómica para nosotros. Y bueno, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Vean, colegas que nos siguen en todas las actividades. Este ha sido también un esfuerzo con la doctora Beatriz García, quien nos hizo ya el contacto aquí con la doctora Cañada. La doctora Beatriz García es representante de la Unión Astronómica Internacional también para los talleres NACE, que creo que algunos de ustedes ya han escuchado y han recibido. Así que ya esto es parte de esa colaboración internacional que nosotros tenemos con personas de la talla de investigación que tiene acá la doctora Cañada. Así que gracias por habernos acompañado, haber compartido, haber hecho el esfuerzo ¿ya? De conectarnos ¿ya? A través de este sitio que ahora es nuestro para poder compartir con todos, todas las redes sociales de nuestro observatorio. Suscríbanse a nuestro canal, ya ven que la doctora Cañada dice que podemos seguirla, así es que estén atentos. Cuando quieran. Entonces ya sabemos que podemos estar ahí siguiendo la pista. Suscríbanse al canal de YouTube del Observatorio Micro-Macro, que ahí vamos a seguir continuando con otro webinar, otras actividades. Vamos a repetir con otro tema, ya que conocemos una forma diferente de los compañeros que tiene nuestro planeta Tierra en su ruta. Entonces podemos ya ir continuando en un proceso de aprender todavía más con alguien que es especialista en el tema, y ya se dieron cuenta que no es lo mismo leer a veces las noticias de una manera ¿ya? A tener alguien que nos brinda fuentes más confiables para poder tener un poco de más criterio. Así que te agradecemos nuevamente, Marcela, muchas gracias. Oh, por favor. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y bueno, estamos al contacto para cuando quieran. Bien, entonces les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Estén atentos a todas nuestras redes. Ya, síganos en Instagram como OMM-UDB. Saben que en Facebook también estamos teniendo actividades ya, en las que ustedes y nosotros vamos creciendo en conocimiento por esta pasión de conocer el universo. ¿Ya? Y acuérdense que estamos conociendo el universo de lo micro a lo macro. ¿Ya? Nosotros estamos tratando de llevarles a ustedes el universo a pequeña y gran escala. Así que para nosotros ha sido un placer enorme, ¿ya? Que ustedes nos hayan acompañado, ¿ya? Un honor haber tenido a la doctora Marcela Cañada, y bueno, ¿ya? Quédense pendientes de todas las actividades en su observatorio micro-macro de la Universidad Don Bosco. ¿Ya? Hasta pronto.